Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. Radiosapiens.es. Aquí estamos de nuevo, acudiendo a nuestra cita quincenal. Saludos a todos nuestros oyentes y espectadores de España y, como siempre, no nos vamos a olvidar de nuestra querida Latinoamérica. Bienvenidos todos a este programa del día 17 de noviembre. Desde el último programa, NACE ha hecho muchas cosas, siempre en beneficio de los pequeños y siempre con la intención de acabar con esta terrible lacra. Y así pues hemos estado dando conferencias por Galicia, organizando una manifestación contra el acoso escolar, contra el suicidio por acoso escolar más concretamente en Ibiza. ¿Por qué allí? Porque allí por desgracia se mató un niño y hay una mamá pues que todavía espera justicia, que todavía espera palabras de ánimo, que todavía espera que alguien asuma responsabilidades, y mientras eso llega o no llega, por lo menos NACE ha querido apoyarla y ha querido que se reconozca de alguna manera socialmente en los medios de comunicación y demás que allí hubo un niño que se quitó la vida porque nadie actuó, o nadie actuó bien, o nadie actuó a tiempo. Así que por allí hemos estado y bueno, y también formaciones en Barcelona muy, muy agradables para nosotros, volver a colegios conocidos y conferencias en Málaga y próximamente pues Madrid también para temas relacionados con el bullying. Hoy, como siempre, un testimonio muy interesante. En este caso tenemos a una mamá y a un papá, Mónica y David, que se han brindado y se lo agradecemos a contarnos su caso. Últimamente pues damos prioridad a los casos que se han producido. Y este caso pues llegó a NACE en 2017, hace ya bastante tiempo. Y quiero dar la bienvenida pues a esta familia, a Mónica y David, papás de Eric. Adelante. Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por querer dar vuestro testimonio. A vosotros. Pues nada, vamos a contarles a nuestros seguidores cuál es vuestro caso. ¿Cómo empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza Eric a sufrir acoso escolar, Mónica? Eric empezó en 2017 y le veíamos un poquito raro cuando venía de clase, pero jamás se nos pasó por la cabeza que fuera a ser esto. Pensábamos que era el cambio del colegio al instituto, las hormonas, la edad, pensábamos que era todo eso. Pues el primero era eso, cuando cambió del colegio al instituto, en el primer curso de instituto. ¿Qué edad tiene Eric ahora? 17. 17, o sea que está en primero o en cuarto de eso o en primero de bachiller.
Está en primero de formación profesional. En un grado medio. Bueno, primero de formación profesional. Muy bien, ha pasado el tiempo, tenía 12, han pasado, ya hemos dicho, 5 años. Y entonces la historia comienza en primero. ¿Cómo os enteráis? ¿Cómo llega a vosotros la noticia? Bueno, pues, como ha dicho Mónica, a nosotros nos llega la noticia en febrero, pero nosotros ya desde el inicio del curso de octubre ya notábamos algo raro porque yo, por ejemplo, ya en noviembre, diciembre, tuve una tutoría con su tutora porque ya había cosas raras y, la tutora pues dijo que sí, que algo raro había, que había tenido algún comportamiento, algunas cosas con algunos compañeros, pero que no le diera importancia. Ya. Eso en diciembre. Y luego en enero, justo antes de enterarnos en febrero de lo que ocurrió, volví a tener una segunda tutoría con ella, porque la cosa seguía igual o peor, y volví a quitarle importancia. Cuando ella conocedora de varios hechos que luego nos enteramos. O sea que estamos hablando de febrero, enero, febrero de 2017. Sí. Ujú. Vosotros erais conocedores de que esto venía desde inicio de curso, por tanto, desde septiembre-octubre de 2016. ¿Y cómo sigue la historia? Mm. La historia sigue que el niño viene un día muy enrabietado y viene todo, que ya no quiere seguir en el instituto, que le van a abrir un parte y claro, ya le pregunté que qué es lo que pasaba, que porque le iban a poner un parte y me dijo que ya me enteraría, que me llamarían del centro. Me llamaron al día siguiente y me dijeron que le iban a poner un parte, entonces yo le dije que antes de ponerle el parte yo quería hablar con ellos para ver por qué era el parte, si era una simple tontería o era algo más. Ujú. Y cuando llegamos al centro nos encontramos con que nos sacaron un cuchillo de cocina y nos dijeron que mi hijo lo llevaba encima. Yo reconocí el cuchillo, era de mi casa, pero lo que a mí me importaba no era el cuchillo, era por qué lo llevaba Claro. encima. ¿Por qué llevo ese día el cuchillo, precisamente? Porque nadie se levanta un día y dice me llevo un cuchillo porque sí. ¿Por Tiene qué que haber llevaba Eric algo. el cuchillo? Porque el día anterior le habían amenazado con una navaja dentro del Dentro centro del centro. y él se llevó el cuchillo para defenderse por si le hacían algo. Uno de los dos, de los dos, pero sobre uno de los dos acosadores fue el que después, claro, de tantos meses ya insultándole, amenazándole, no sé qué, fue cuando le amenazó con una navaja dentro del centro. Me vais a permitir que yo vaya haciendo alguna reflexión y algún inciso. Ujú. Ayer en una formación, como en tantas otras ocasiones, decíamos que los profesores no debemos quedarnos en superficie. No puede ser que simplemente actuemos en función de lo que hemos visto, de lo que ha sucedido, sin tener en cuenta lo que ha pasado antes, ¿no? En todo juicio hay unos antecedentes, ¿verdad? Que se deben tener en cuenta. Entonces, si nadie investiga, si nadie se toma el interés suficiente, es fácil caer en errores como este, porque claro, aparentemente es grave que Eric llevase un cuchillo, pero cuando Sí, ya sí. nos enteramos de por qué lleva el cuchillo, probablemente cualquiera nos ponemos en su lugar y entendemos que seguramente estaba atemorizado o aterrorizado, ¿no? Sí, 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 claro, lógicamente. Que, ya no solo por el último día, sino que llevaban meses pegándole, insultándole, le daban collejas, le hacían la zancadilla por el pasillo. le perseguían por la calle del instituto a casa y de casa al instituto. Claro, y ya lo de la navaja, pues ya como el vaso. Por eso Claro, se es lo llevó. que eso ya, vamos, eso ya es tremendo. O sea, sacar un arma blanca Mm. después de todo lo que estáis refiriendo, porque no es un día te saco un arma blanca, que ya es grave, es saco el arma blanca después de haberte perseguido, después de haberte humillado, después de haberte insultado, etcétera, etcétera. A ver, Y todas encima las hablamos de personas, niños menores de 14 años. todas las personas tienen un límite y la víctima, pues naturalmente, pone en marcha las estrategias que se le ocurren.
porque ¿qué puede hacer una criatura con 12 años ante una situación así, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿cómo sigue el tema? Le pusieron el parte, nosotros aceptamos porque la gravedad de llevar un cuchillo pues no es, tiene que tener su castigo y aceptamos el parte. Pero ya después de ese parte ya empezamos a investigar un poquito nosotros por nuestra cuenta. Perdona, Eric no perdona, teníamos, Mónica, ¿no pedisteis en ese caso que al que había amenazado también con una navaja se le pusiera un parte? sí, Sí, lo claro. pedimos, claro. ¿Y? Nada, nos amenazaron entre comillas ¿Sí? porque decían que claro que como era extranjero que es que iban a pensar el centro. Que era extranjero y que era lo de siempre, una familia, venía de una familia estructurada, de padres separados, con la madre que no sé qué, y lo que ha dicho Mónica, que iban a pensar, que iban a decir que eran eh, por ser extranjero. Madre mía, ¿a qué extremos estamos llegando, no? Porque un delito es un delito, una falta es una falta, un acto contrario a la convivencia, pues es un acto contrario a la convivencia, lo cometa quien lo cometa. No es que ahora vamos a llegar al punto de decir, no, para que no me digan que es que soy racista o xenófobo, no voy a castigar algo que es punible, ¿no? Sí, Me, sí. Sí, me parece Claro, brutal. claro, nosotros pedimos que si era cierto, que igual, pues igual que nuestro hijo merecía un castigo, él también. Y a mí me da Claro. igual me da igual que fuera extranjero, que viniera de una familia estructurada, me da igual de lo que fuera. No le daba igual. O sea, se fue de rositas, no le pasó nada. Lo único que hicieron es ponerles 15 días de... sin salir al patio, Pero cuando, claro, cuando seguidamente pedimos que se abriera el el protocolo. protocolo de acoso. Porque al día siguiente, en cuanto ya nos contó Eric todo lo que le habían hecho y de dónde venía, claro, enseguida nos pusimos a informarnos y a hablar con gente como vosotros Mm. y, y pedimos que se abriera un protocolo de acoso. ¿Y cómo salió el protocolo de acoso? Nada, pues Como como el esperábamos, 99,9% de las veces de todos los protocolos de acoso que se abren, negativos. Es Vale. más, no abrimos uno, se abrieron dos. abrimos dos protocolos de acoso porque como era la primera vez que había un protocolo de acoso en este centro, Mm, no tenían ni idea. claro. Que teníamos nosotros más ideas cuando nos fuimos informando de cómo había que proceder, de cómo procedieron ellos, porque hicieron todos los pasos mal, entrevistaron a los menores Sin la presencia de sus sin la padres. presencia de los adultos y entonces tuvimos, claro, lógicamente nosotros reclamamos y exigimos que se abriera un segundo protocolo de acoso para hacer las cosas bien. Y a Que lo también mejor, que perdón, volvió a salir negativo, precisamente, claro. segundo negativo también. Digo, Claro, y a lo claro. mejor hasta los entrevistaron en grupo, porque a veces son tan listos que los entrevistan en grupo, ¿no? O sea, Por ni eso. No, siquiera, estos fueron individual, pero bueno. Pero les coaccionaron, algunos niños les coaccionaron. ya. Y algunos ni siquiera fueron a declarar, como quieras decirlo, porque claro, Tenían miedo a los primero educadores. llamaban a los padres y los padres decían que su hijo estaba involucrado en un protocolo de acoso y claro, los padres decían que yo no quería saber nada. Contad eso, por favor, que es muy importante, eso de los coaccionaron. A ver, ¿en qué se concretó esa coacción? Pues llamaron a un par de niñas en concreto. ¿Sí? ¿Quién llamó? ¿Quién Sea llamó? el director. ¿El director? El Sí. director del centro junto con las dos jefas de estudio y otro profesor que no había dado clase nunca a mi hijo y le metieron en el protocolo de acoso y La entrevistaron a comisión de investigación, sí. sí, y llamaron a dos niñas en concreto. No sé si puedo decir. No, mejor, sí, mejor los menores los dejamos al margen, sí. Pues les llamaron, les preguntaron, insistían mucho, pero tú lo has visto, pero tú has sido, lo has visto bien, pero tú qué es lo que has visto. Claro. Pero es que si tú dices esto, se lo voy a tener que decir a tu madre. Y eso me la lleva a contar una mamá. Sí. Y nosotros, Conocemos casos en los que coaccionan, como muy bien habéis dicho, a los niños, en otros casos, ¿no? Decir, bueno, no, tú eso no lo viste, ¿eh? Eso no lo viste, Carla. sí. Sí, Es más,
nosotros intentamos meter como prueba una conversación, no sé cuántas páginas de una conversación del grupo de WhatsApp de la clase de mi hijo. Es que él no tenía móvil. Es que encima él no tenía móvil porque nosotros decidimos de que nuestro hijo hasta una cierta edad no tuviera móvil por todo este tema. Vale. Y era prácticamente, yo creo que era el único de su clase que no tenía móvil, pobrecito, no tenía móvil y se sentía un poco, es que todos tienen móvil y no tengo móvil. Y Ya. dijimos, no vas a tener móvil por todos estos problemas que hay. Y Claro. justo le pasa a él sin móvil. Bueno, se metió Mónica en el grupo de WhatsApp de la clase y teníamos, no sé cuánto, un montón de páginas. Porque yo pregunté a todos los niños, porque había niños que habían ido con él a clase al cole anterior. Y ahí en el grupo de WhatsApp varios niños dijeron que sí, que lo habían visto, que lo habían pegado, no sé qué. Intentamos aportar eso como prueba y no nos la aceptaron. Eso estamos hablando del centro educativo, ¿no? Sí, sí, claro, el centro educativo para aportarlo al protocolo de acoso. ¿Y que no quisieron recibirla? No, nos dijeron que si queríamos aportarlo tenía que ser con nombres y apellidos de los menores. Claro, porque nosotros tachamos los nombres y los números de las capturas. De las copias, para que no supieran quién, y decían que eso estaba manipulado, que tenía que venir con nombres y con números de teléfono. Y yo le dije que no, que yo evidentemente no podía dar datos de niños menores, que ese era su trabajo, investigar. Claro, madre mía, ¿no? Madre mía. Y avanzamos. ¿Y qué pasa después? Bueno, pues estas irregularidades, ¿no? Bueno, pues durante el protocolo de acoso, pues lógicamente nos llaman a nosotros también para entrevistarnos y para decirnos qué pasos estaban dando. Y cuando... ¿qué medidas iban a tomar? Porque claro, tenían que tomar medidas cautelares mientras que estaba el protocolo abierto. Sí. Pues teóricamente, que no habría por escrito, las medidas cautelares eran esas de que no se cruzan en el pasillo, en la hora del recreo los supuestos acosadores para ellos iban a estar en las clases, no me acuerdo cómo se llama la clase, una clase que tienen ellos para tenerlos ahí apartados. Y ninguna de las medidas las cumplieron. Nada, se cruzaban por los pasillos, el que se suponía que tenía que estar en la hora del recreo en la clase apartado se escapó de la clase y estaba por el patio. De eso también tengo... Cuánta vigilancia, ¿no? Nada de nada. Y claro, cuando nos enteramos de que este niño se saltaba las medidas, fuimos otra vez a hablar al centro. ¿Sí? Y nos lo negaron. Habiendo imágenes y habiendo WhatsApp de los niños del grupo. Bueno, al final acaban confirmando que sí, que se les había escapado. Pero bueno, el tema es que durante los días del protocolo tuvimos varias reuniones con ellos y con el director y con el jefe de estudios. Con el jefe de estudios también. Pero ya vino y vino el jefe de zona. El jefe de zona. De inspección también. El inspector de zona, ¿no? El inspector de zona. No. Sí, es que estaba el inspector de zona y luego la jefa de inspección, que también fuimos a hablar con ella directamente a su despacho a Guadalajara. Sí. Que nos parecía ya muy fuerte. Bueno, lo más fuerte es que en las reuniones posteriores con el director y con el jefe de zona, pues una de las cosas graves que nos vienen a decir es que nuestro hijo no daba el perfil del niño acosado. Vale, ¿por qué? ¿Porque no mojaba la cama? ¿Porque jugaba contra los acosadores? ¿Por cuál de las ideas peregrinas? Yo me levanté y le dije, ¿por qué no da el perfil del niño acosado? ¿Por qué no se intenta suicidar? ¿O que se tiene que suicidar? A colación de lo que has dicho tú al empezar la entrevista. Sí. Digo, ¿es que tenemos que esperar a eso? Digo, dime tú cuál es el perfil de un niño acosado. Claro, con todo lo que te estoy contando de mi hijo. A ver, claro. Porque no lo sabía, si es que él no lo sabe, seguro que no sabe, no tiene ni idea de lo que es el perfil de un niño acosado y además hay varios perfiles, es que no hay uno solo. Eso, porque hay víctimas que se rebotan y también son víctimas, o sea que no tienen ni idea. Y entonces, sí. Dime. No, digo, ¿cómo avanza la cosa? Habéis hablado de la inspección
y de la inspectora jefe. Ven, vamos a explorar a ver qué pasa con la inspección. ¿Qué hace la inspección? El jefe de zona nos cita en el centro El para inspector. decir, el inspector, Sí. Dice todo eso así. para decirnos básicamente que, bueno, básicamente no lo dijo con esas palabras, que mi hijo tenía que aprender a convivir con los acosadores En el centro. en el centro. Y yo le dije, usted me está diciendo que si yo soy una mujer maltratada, usted me dice que yo Muy tengo que bien. aprender a convivir con mi maltratador. Y me dijo, no es lo mismo. Le dije, sí, es lo mismo. Madre Es mía, que qué usted me está pidiendo barbaridades. que mi hijo ceda. Sí, porque nos dieron la resolución, que era negativa, y nos dijo pues, lo de siempre, que era un conflicto entre iguales. Digo, ¿qué es un conflicto entre iguales? Y dice, no, pues un conflicto entre iguales es entre los dos niños, que uno le ha insultado y otro le ha insultado, uno le ha pegado y otro le ha pegado. Y digo, eso es mentira. Digo, eso es mentira. Digo, a mi hijo le han pegado y a mi hijo no ha pegado. A mi hijo le han insultado y él no se ha defendido. Y me dice, para justificarse, dice, su hijo no estaba en indefensión. Digo, ¿cómo que no? Dice, hombre, es que una de las veces que le insultaron, cogió una fruta podrida del suelo y se la tiró. Digo, Ah, ¿usted de verdad me está diciendo, me está intentando convencer de que mi hijo se ha defendido tirándole una fruta podrida a sus acosadores? Que eso es una forma de defenderse. Digo, pero me lo está diciendo a la cara. Intenta justificarse de esa manera. Digo, es que no me lo puedo creer. Un jefe de zona y un director de un centro se justifican de esta manera. Ah, bueno, no se lo olvide. Desde el primer momento que le dijimos que o tomaban cartas en el asunto, o íbamos a abrir un protocolo de acoso, o lo íbamos a hacer público en, En las en redes los sociales, medios, en los medios. lo primero que nos dijeron, vamos a intentar solucionarlo de alguna manera porque no queremos que esto se haga público. eso les hace mucha pupa. Sí, 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 lo primero que nos dijeron, que les hace mucho daño a la reputación del centro. claro. Es lo Porque que ni, intentan salvar. Claro, porque dicen que ellos prevén el acoso escolar, tienen estudiantes vigilantes para el acoso escolar y ninguna de todas esas cosas ni funcionan y les da igual. Ujú. Es que no le prestan ni atención. Ya. Y la Lo único que les inspectora, interesa es su reputación. exactamente, no, es que es así, la imagen, la reputación, la imagen, la falsa imagen. Porque, a ver, una cosa es que tú des una imagen de centro perfecto, seguro, preocupado por los niños, que tienen sus folletos lo mejor de lo mejor, y otra cosa es que a la hora de la verdad todo eso lo materialices en hechos. Eso es. O sea, que Claro. todos los centros te dicen que sí, sí, yo tengo esto, aquí los niños están seguros, aquí tolerancia cero, pero luego eso se ha de traducir también en hechos, porque si no, ¿de qué sirve, no? No, nada, nada. Claro. Ya te digo, porque a nosotros nos dijeron que sí, que ellos tenían programas de prevención contra el acoso escolar, lo típico que ponen todos los textos del convenio de convivencia del centro escolar y no sé qué, que tenían estudiantes vigilantes, o como se llamen, para prevenir todo esto, por si ven cualquier cosa en Alumnos el recreo, vigilantes. Sí. eso, que si los alumnos vigilantes veían cualquier cosa en el recreo para que vinieran a decirse, digo, vamos a ver, ¿tú te crees que un alumno va a venir a chivarse? ¿Qué es lo primero que le van a decir? ¿Que eres un chivato? Ningún alumno vigilante viene a chivarse o viene a decir de que cree que está viendo que hay un problema de acoso de ciertos niños. Es todo mentira. Eso se lo Ya, dice. Digo, el protocolo de acoso escolar, sí. digo, es papel mojado. Es todo mentira. El protocolo de acoso escolar solo sirve para cursillos el culo, para decir que Sí. han hecho lo que hay que hacer, que es abrir un protocolo y siempre sale negativo. Claro, exactamente, es que es así. Sobre lo que has dicho ahora de los alumnos, voy a contar una anécdota de una chavalita del País Vasco que tenía en su colegio algún sistema así, no diremos cuál, ¿no? Pero bueno, 7 u 8 chavales con chalecos en el patio para que, si tenías algún problema, fueras allí a decirles, me pasa esto. Entonces, la chavalita llega a NACE y claro, yo le pregunto, pero ¿y por qué si tú tienes en tu cole, en tu Icastola, tienes un sistema, tienes unos alumnos, ¿no? Para que vayas allí y recurras a ellos? ¿No lo has hecho esto? Dice, no, yo no estoy loca. Yo ya me lo imaginé por dónde iba. A ver, explícame eso. Dice, claro, porque si voy,
van a saber que me estoy chivando. O sea, estos son palabras de una niña. Sí, sí, Y sí. cualquiera, como bien acabas de decir, David, se da cuenta de esto. Vamos a ver. Es que son cosas que demuestran que no tienen ni idea y que los alumnos van muy, muy, muy por delante de ellos. Y lógicamente, como no conocen la importancia de esto de ser chivato, pues nada, no hacen nada más que eso, hacer y decir tonterías, ¿no? Aquí tenemos esto, ya, pero sirve, porque si no sirve no tienes nada. Ya, por eso. Bueno, decir que no lo hemos dicho, el instituto es el Instituto Arcipreste de Ita de Azuqueca de Henares. Arcepreste de Ita, Azuqueca de señores de Henares. Alcalá de Henares, como ahora los Azuqueca, papás De Azuqueca de Henares. de Azuqueca de Henares, perdón. Guadalajara. Azuqueca de Henares. Como ahora los Sí. papás nos dirán que esto ya se judicializó y cuál es el resultado, hablaremos de eso, pues podemos dar perfectamente el nombre del centro. En otros casos no podemos darlo porque encima nos pueden acusar de falso testimonio, porque no hay cosa probada, etcétera, etcétera. Una cosa que no quiero que se me quede en el tintero es preguntaros qué pasó con la inspectora jefe. Normalmente no intervienen los inspectores jefes, pero en vuestro caso sí. ¿Y qué pasó? Sí, bueno, interviene porque vamos nosotros a su Vale, despacho, porque no quería. no quería recibirnos, era conocedora de todo Sí, y se presentó un día mi marido. me presenté allí en el despacho y con un montón de documentación y le dije lo que había. Y al principio me atendió y me dijo, pues si es cierto lo que tú me estás diciendo, bueno, pues habrá que tomar cartas en el asunto. Digo, te estoy diciendo que es cierto. Digo, te estoy diciendo que esto es lo que hay aquí es cierto. Digo, o hacéis algo o tenemos que ir a donde tenemos que ir nosotros. Vale, no te preocupes que voy a hablar con el centro y si esto es cierto, pues habrá que tomar medidas. Pues eso, Y fue cuando abrieron el segundo protocolo, ya, claro. porque lo habían hecho mal, entonces claro. no había nada claro. O sea que es lo de siempre, ¿no? O sea, como la magia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Abrimos el segundo protocolo para cubrir las apariencias, pero el segundo protocolo sale también negativo. Nada, negativo. Igualmente, hacen básicamente lo mismo. Lo único que, como lo que hicieron, bueno, hicieron muchas cosas mal, pero con lo de entrevistar a los niños y los padres, pues creo que al final fueron dos nada más. O sea, los dos, por decirlo de alguna manera, que accedieron a declarar fueron con los padres para cubrir el expediente y volvió a salir lo mismo, porque tampoco no volvieron a aceptar el grupo de WhatsApp donde venían lo que decían los niños y volvió a salir lo mismo. Pero yo creo que volvió a salir peor. Bueno, volvió a salir peor, sí, también. Salió peor. Y es que encima, durante, que quiero dejarlo claro también, para que se sepa, durante el tiempo que estuve de procedimiento, los dos protocolos de acoso, que fueron durante por decirlo, un mes y medio, 2 meses o algo así, porque entre una cosa y otra, como tienen unos plazos, el niño seguía yendo a clase, lógicamente. Y como nosotros no accedimos, porque la jefa de inspección nos dijo que lo mejor que podíamos hacer era cambiar a nuestro hijo de centro voluntariamente y ni nos negamos, porque mi hijo no se ha cambiado de centro, porque quiere estudiar aquí. Lo que tienes que hacer es echar a los acosadores, lógicamente. No se va a ir mi hijo del centro. Claro. Como no accedimos a eso, durante ese tiempo, entre el director, la jefa de estudio, la tutora y varios profesores que tenía mi hijo, fueron tramando durante ese tiempo un plan en el que pues a mi hijo, pues cada día no, pero básicamente casi, pues le ponían partes absurdos de convivencia para ir acumulándolos y allanando el terreno. Para expulsarlo. Eso es, para expulsarlo. Cuando los centros escolares hacen esto, señores, están prevaricando. Esto se llama prevaricación. Y son, por desgracia, demasiados los centros escolares que prevarican, ya lo hemos dicho alguna vez, o que echan la culpa a los padres de lo que sucede, de cómo está el niño, sabiendo, porque en el fondo lo saben, que eso no es verdad. Eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros. Lógicamente nosotros cuando íbamos al centro y nos daban las explicaciones que nos daban, pues nosotros contestábamos cabreados.
cabreados, simplemente. O sea, no estamos de acuerdo y vamos a seguir hasta donde tengamos que ir. Y si tenemos que ir a juzgado, vamos a ir a juzgado. Nosotros íbamos con la cara por delante y se lo Claro, avisamos. claro, Vosotros veréis. Entonces nosotros contestábamos cabreados. Y ellos claro. decían que les amenazábamos, que no sé, Que el que niño claro, actuaba según la comportación comportamiento de los padres, que le estábamos manipulando. claro, Mirad, que el niño, que el perdonadme niño, que haga un inciso porque es que es muy importante, creo, lo que quiero decir a nuestros seguidores. El niño es acosado, pero los padres también. sí, Porque sí, la actitud del colegio es culpabilizar a los padres de la misma manera que se culpabiliza a la víctima. sí, Es sí. decir, el mundo al revés. Es que nos estáis amenazando, es que estáis diciendo que vais a hacer pobrecitos de nosotros. Esa es la típica actitud de un acosador. O sea, yo acoso, pero después voy a decir que es que tú me has provocado, que es que tú lo has hecho mal, es que ¿tú qué? En el fondo lo que estás haciendo es defenderte, ¿no? Y en este caso defender a un hijo. Bueno, pues esto también es moneda corriente, sí. Sí, Perdonad, adelante. vale, no, y es más, y nosotros, una vez que ya nos dan el resultado del protocolo, que es negativo, y que ya nos comunican que le van a quitar todas las medidas cautelares a los acosadores, y que según el jefe de zona, nuestro hijo tiene que convivir con sus acosadores, lógicamente le decimos, mira, no te vamos a ir donde tengamos que ir, nuestro hijo a partir de mañana se queda en casa. Esté bien o esté mal, porque nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar, pero porque ya estábamos informados. Se queda en casa, no va a venir hasta que esto se solucione. Pues entonces lo siguiente que viene es, pues os vamos a mandar a asuntos sociales, a servicios sociales, y os quitarán al niño. Nos Y le Exactamente. mandaron dije, una carta. y le dije, pues escucha, en mi casa estoy, ahí tiene la dirección, cuando quieras venir a la puerta de mi casa, a ver si os lleváis al niño. Y es ¿Y? lo que hicimos. Y es lo que hicimos. ¿Sí? ¿Y después Y qué pasó? nada, El niño se nos, queda en casa. ¿En qué momento estamos a, para situar a quienes nos escuchan? ¿En qué punto? O sea, ¿en qué año? ¿En qué en el 2017 todavía. seguimos en 2017? Claro, seguimos en el curso. Esto fue, lo primero fue enero, febrero, sería marzo, abril, Para abril o por ahí ¿Vale? era ya. para el cumpleaños Era- de nuestro sí, hijo. era para ¿Vale? abril, porque es entre lo que tardó en resolverse los dos protocolos de acoso que abrimos. Pues para Ajá. abril y ya se estaba como terminando el curso. Sí. Normalmente, también para que se sepa esto, normalmente cuando se está terminando un curso, esos procedimientos, esa amenaza de servicios sociales, etcétera, queda prácticamente sin efecto porque queda interrumpido por el verano, ¿vale? Eso no quiere decir que al año siguiente no puedan empezar otra vez y reemprender, ¿no? ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo acaba ese curso? El curso 2016-2017. Pues eso, ya puede estar 15 días el niño en casa Con partes médicos, porque llevábamos partes médicos lo que pasa para justificar la ausencia de nuestro hijo, de por qué, porque Eric estaba realmente mal. ¿Mm? Él llegaba los domingos y se ponía malo. Claro. Le llevé un día a urgencias pensando que tenía apendicitis y una doctora me dijo, ¿el niño va bien en el instituto? Y le dije no. Y me dijo, ¿has sufrido algún tipo de acoso? Y le dije sí. Y me dijo, si esto sigue así, tenemos que tomar otras medidas. Y le dije que por favor me ayudara, que yo lo Ole que por quería esa eran doctora medidas. que supo identificarlo. Nosotros siempre decimos que también el sector sanitario está implicado porque a veces los pediatras o una doctora como esta pueden dar la voz de alerta y saber orientar a los padres. Muy bien por ella. ¿Y entonces? sí, Y bueno, nada, no, poco nos pudo ayudar porque habíamos empezado toda la guerra con ellos. ¿Mm? tuvo que volver al centro. Tuvo que volver a hacer, Iba, días, a hacer los exámenes iba más días bien. intermitentes, porque ya nos Vale. habíamos puesto en contacto con vosotros, con otras personas, ya estábamos en contacto con nuestra abogada, que es Sí, especialista en acoso escolar. claro. Noelia, Noelia Rebón, sí. Entonces ya nos fue guiando, entonces ya nos dijo para no complicar la cosa, que el niño fuera yendo al instituto, ya que estaba acabando,
a hacer los exámenes o intermitentemente, mientras que nosotros seguíamos con nuestro procedimiento lo que tuviéramos que hacer. Vale, porque a todo esto ya mientras, habéis denunciado, ¿eh? O sea, una cosa es la vía administrativa, que es lo que habéis explicado hasta ahora, pero la vía judicial se abre con la denuncia. Sí. ¿Sí? Vamos a denunciar. ¿En qué momento ponéis la denuncia? Pues creo que fue antes de que terminara el curso. El curso 2017. Sí, bueno, denunciamos a los menores. Primero denunciamos a los menores. Pero el juez... son inimputables. Eran inimputables porque eran menores de 14 años. O sea, que un niño de 14 años puede matar que no pasa nada. Los niños de 14 años pueden matar, pueden hacer lo que quieran, que no pasa nada. Totalmente. En este país. Sobre todo cuando tienen colegios y profesores y directores e inspectores como estos, que no lo cortan, porque claro, el problema, hombre, es que el niño lo haga, pero ¿cómo es posible que no reconduzcas esa conducta, no? Padres y profesores y todo. Vale, y entonces... También, el problema que tengo mucho es, en esto y en otras muchas cosas, es que no les pasa a sus hijos. Claro. Como no le pasa al hijo del director, como no le pasa al hijo del jefe de zona, como no le pasa al hijo de la jefa de inspección, pues como no le pasa a sus hijos, pues... Aunque te voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa. Yo sé de casos de profesores que han tenido acoso escolar en sus hijos y luego, en vez de ser los mayores luchadores, ¿no? Porque lo has visto, ahí no podemos decir, es que me falta formación, que en otros casos sí, pero en este no. Y luego, calladitos en los institutos, habiéndolo vivido en primera persona en sus hijos. Manda. No entiendo. Nosotros incluso fuimos a pedir ayuda a la concejala de Educación de nuestro Duque de Henares, al alcalde, mediante escritos, incluso nos presentamos un día en la oficina de la concejala de Educación y que luego nos enteramos, claro, que la concejala de Educación creo que es obligación de ir a los consejos escolares, o por lo menos si hay un caso un consejo escolar se va a tratar un caso tan grave como el de mi hijo que se trató y no se presentó en el consejo escolar, no fue capaz, la concejala de Educación de este municipio no es capaz de ir a un consejo escolar en el que se va a tratar una cosa tan grave como esta. O sea, es que es increíble. Y no, ni nos ayudaron, ni quisieron, y echaron balones fuera diciendo que eso era problema de Consejería de Educación. No, te estoy diciendo que en tu pueblo, en un instituto de tu municipio, que eres la concejala de Educación, ha pasado esto. Efectivamente, esto que vosotros estáis diciendo, nosotros lo denominamos maltrato institucional, porque no es solamente que no reaccione el colegio, es que muchas veces otras entidades del municipio, véase policía, véase la alcaldía, véase los servicios sociales, tampoco. Entonces se convierte en maltrato institucional. Bueno, entonces estamos en la denuncia, ya se ha hecho la denuncia, vale, los menores de 14 son inimputables. ¿Denunciasteis subsidiariamente al centro, a los padres o no? No, a los padres de los menores no. No, los padres no. No querían tener ningún tipo de... Ellos eran conocedores de lo que habían hecho sus hijos y ni siquiera en ningún momento quisieron pedirnos ni disculpas. Entonces no quisimos tener ningún trato. Luego ya cuando la cosa avanzó, ya nos enteramos de que uno de los padres quería tener contacto con nosotros. Entonces fue cuando nosotros nos negamos. Ya se ha denunciado todo y no lo creíamos oportuno. El curso ya fue llegando a su fin y claro, había que presentar matrícula para el año siguiente. Ya se abrió el plazo para la matrícula para el año siguiente. Estábamos con y aquí en este centro es que las asignaturas formativas van por orden de apuntarse. ¿Ya? Entonces, como mi hijo quería una serie de asignaturas, pues me presenté el primer día. Llevé mi matrícula, llevé la foto de mi hijo, llevé todo. A las 10 y pico de la mañana. Y a la una y algo, se reúnen todos y entonces es cuando deciden expulsar a nuestro hijo del centro. Una vez, sí, tenemos el acta que presentan luego en el juzgado, cuando estamos a juicio, presentan el acta de todas las actas de reunión de profesores con el director y tal, para tratar el problema de nuestro hijo, su problema grave de convivencia, no sé qué, que hay que expulsarle. Y nos damos cuenta que es justo.
de la expulsión. ¿Sí? La expulsión Acumulación de partes de partes graves graves. en la convivencia. Ah, Porque no se podía convivir con los padres. Todo, bueno. Y que se demuestra en el juicio que los partes que le han puesto al niño no son graves, son por tonterías, lo digo porque traman un plan para luego aportar todo esto, un parte, tienen una bola de papel, parte, y lo ponen como grave, cuando es como leve. Hacer una pedorreta en clase, dicen, es lo que dicen ellos, grave, y es leve. O sea, ellos saben que si no son partes graves, por acumulación graves, no pueden justificar una expulsión. Es que de hecho uno de los partes le pusieron, mi hijo no había ido al centro ese día. Que se lo comunicamos. Se lo comunicamos por escrito, Vale, a través de la plataforma. Uno de los partes, mi hijo no acudió al centro ese día, por ejemplo. prevaricación. Claro, pues Sí, entonces, ¿no? claro, pues entonces, pues justo como ven que no nos echamos para no nos atrás. rendimos y le cambiamos de centro y que presentamos la matrícula para el año siguiente, pues se reúnen para La expulsión del centro. para expulsar al niño del centro por todos esos problemas de convivencia. Y nos lo comunican en agosto. Nosotros dejamos todo presentado, nosotros hemos denunciado para adelante, se acaba el curso en junio y cuando estamos tranquilamente en casa, el 1 de agosto, en plenas vacaciones, llega la carta certificada. Llega la carta certificada notificando que nuestro hijo es expulsado por esos problemas de convivencia. Además, yo no sé, pero hasta dudo de que el procedimiento se hiciera de una manera limpia y transparente, porque expulsar, como profesora lo sé, expulsar a alguien de un instituto no es tarea fácil, ¿eh? O sea, hay muy pocas expulsiones, no se facilitan y eso tiene que pasar por el consejo escolar, se tiene que abrir un expediente, etcétera, etcétera. O sea, que tiene que haber un instructor de ese expediente, elevarlo al consejo escolar. Sí. Quiero decir que normalmente expulsar a alguien es raro ya en estos tiempos y ha de estar la cosa muy, muy clara y tiene que haber unas razones muy poderosas, ¿eh? Nah, sí, las razones son lo que dices tú. En la prevaricación estaban A ver, ¿cómo lo explico? La jefa de inspección de educación de Castilla-La Mancha o de Guadalajara fue directora de ese centro. ¿Vale? Yo estudié en ese centro y fue profesora mía. Ya. ¿Vale? Eso lo cuento, pero que no tiene nada que ver, pero para que veas que la jefa de inspección fue profesora y directora de este centro. Estaba muy vinculada al centro. El jefe de zona fue coordinador y orientador de ese centro. Conflicto de intereses. ¿Vale? Y todos amigos. Son juez y parte. ¿Entiendes? Entonces, a lo que vamos, que encima juez y parte y encima son todos amigos. Claro. ¿Vale? Entonces, dices tú, es muy difícil en estos momentos o en estos años expulsar a una persona porque tiene que ser una cosa muy grave. Claro. Sobre todo un niño. Claro, claro. Pues estaban todos pinchados. Esto suele suceder mucho en las localidades pequeñas, más que en las grandes, porque hay mucha endogamia. O sea, que el uno conoce al otro porque el otro es primo de no sé quién y es el amigo de no sé cuánto y es la cuñada de no sé quién. Exactamente. Lo hemos visto en varias ocasiones, inclusive en las fuerzas del orden. Cómo colaboran con los centros escolares en algunos casos. Bueno, y entonces la cosa acaba. ¿Cómo se resuelve eso? A ver. Acabamos juzgado porque, claro, había sido una expulsión injusta, no nos habían dado trámite de audiencia y seguimos los pasos que nos dijo la abogada. Llegó septiembre y el niño estaba sin escolarizar porque nos pedían voluntariamente que cogiéramos un centro y nos negamos. No, además es que la resolución ponía que o cogíamos un centro voluntariamente o que ya nos darían uno de oficio. Claro, pero el problema es que justo al lado de ese centro había otro centro que lo separa una valla. El miedo que teníamos es que le mandaran a ese centro, porque con los acosadores. A la entrada, a la salida, se iban a saltar la valla
pero nos lo mandaron a otro, que Sí, estaba un poco Y, más eh, retirado. y el tema es ese, que a nosotros, al niño le expulsan y notifican la expulsión sin darnos trámite de audiencia, sin poder defendernos, con una indefensión total. total. Nos acercamos a educación a preguntar, ya indicados por la abogada. Nosotros ya, a todos los pasos que seguimos era lo que nos Claro, indicaba la abogada. Fuimos a pedir el expediente, en- allí en inspección, otra persona que nos atendió, pero hay que decirlo, igual que la otra no, está así, le explicamos el caso, nos dijo que qué pasaba, se lo explicamos, nos sacó todo el expediente y nos dijo, ¿pero nos han dado trámite de audiencia? Digo, no hemos podido defendernos, directamente nos han comunicado la fusión. ya, Y esta persona, que es de inspección de educación, directamente nos dijo, esto no tiene pie ni cabeza, esto lo tenéis ganado, si esto lo recurrís, es que no tiene sentido. Pues aún así, se volvieron a ratificar, diciendo que, que no había indefensión total porque habíamos podido acceder Al al expediente. expediente. Claro, habíamos accedido porque habíamos ido nosotros a pedirlo. claro, Tú a mí no me has dado el expediente ni me has dado la posibilidad de defenderme en un trámite de audiencia claro. Madre para mía, poder explicar zafios. nuestra defensión. A ver. Claro, es que qué zafios son, porque encima es que lo hacen mal, es que es una chapuza, es que Sí, ni Sí, sí, siquiera saben hacerlo bien. es que fue total, una chapuza total, pero una tras otra. O sea, es lo que te digo, que no te puedes imaginar, ya cuando empezamos, yo no sabía nada de acoso escolar, porque no me ha hecho falta en la vida. Cuando ya me ocurrió esto, empecé a ver, a leer, a meterme, y lo que te digo, es que íbamos al protocolo de acoso y entendíamos más y yo le nosotros decía, que pero vamos a ellos. ver, ¿no vas a hacer esto? ¿No vas a hacer lo otro? Y yo decía, es que no me lo puedo creer. O sea, que vosotros tenéis que saber, Dios, que no habéis abierto ningún protocolo de acoso en este centro nunca, ¿o qué? Es que era el primero. Ni idea tenían. No tenía ni Qué idea. despropósito, qué despropósito, qué despropósito más grande que ni siquiera sepan cómo tienen que manejar una de las herramientas que tienen a su disposición. Pero esto lo que demuestra que es, pues lo que decimos siempre, el acoso no existe, está invisibilizado, no hay maltrato en las aulas, son cosas de niños, es eso. Eso es, sí, Pero es que sí. había habido ese mismo año niños que habían sufrido acoso, Claro. Hombre, es que pero si hay un convencieron a caso los suele haber padres, más. convencieron a los No, padres porque una de las madres es amiga mía, entonces me lo comentó Claro, cuando ya supo nuestro. claro. Les conformaron pues con muchas cosas Sí, que luego compran no sirven para los voluntades. niños, porque realmente pues los niños no saben qué es lo que les va a pasar al día siguiente cuando lleguen o cuando salgan de sus casas. Y aquí, Qué y vergüenza. lo peor también de una de las cosas que nos dijeron es eso, de que nos dijeron eso, de que el niño decían que no Que está, que no no daba el perfil porque no estaba incapacitado para defender, defenderse. esa era la frase. Es decir, así, que se podía defender. Nos dijeron, es que no está incapacitado para defenderse. ¿Cómo que no está incapacitado? Digo, ¿qué me estás diciendo? O sea, que a mi hijo si viene y le insultan, yo le tengo que, o sea, yo educo a mi hijo de una manera, como creo que es. Claro, Digo, lo que no le educa es que si vienen y le insultan, insulte. Y si viene, que le pegan, que le peguen. O sea, usted me está diciendo que si a mi hijo viene y le pegan, Mi que hijo tiene que pegue. O pegar. sea, usted está favoreciendo la Claro, violencia en su centro. exacto, pero es que Así se además, lo dije al director. muy bien, pero es que además tampoco es cierto, porque cuando Eric intenta defenderse ante un hecho grave como es que le hayan sacado la navaja y fruto de su miedo él lleva un cuchillo al día siguiente, entonces se la carga Eric. Por lo tanto, la única intentona a lo mejor que tuvo de defenderse ante un caso muy grave, porque oye, la legítima defensa está Sí, sí, prevista en sí. la ley, ¿eh? Quiero decir Sí, que sí, sí. aquí ni legítima defensa ni nada, que como muy bien habéis dicho, nadie está defendiendo que los niños vayan armados a los colegios, pero estamos hablando de la situación, del contexto, de que Eric en ese momento se siente, pues eso, indefenso, nunca mejor dicho, estaría horrorizado por la amenaza, Y ¿no? que, Entonces, y que ni siquiera lo mostró. Vamos a ver, o sea, él vamos a lo ver, llevaba en la vamos mochila, a situarnos. Él lo llevó por si acaso. Y como un niño de 12 años, que es muy simple, pues claro, le dijo a algún compañero, mira lo que he traído por si acaso. Y allí, claro, pues ahí se armó
La A de lo Dios mejor es que, claro, Cristo. claro, Claro. porque digo, ay, mira lo que ha traído él y no sé qué, no sé cuánto, entonces ya se enteró el profesor, la tutora o lo que fuera, y llevó, sí, es cierto que llevó el cuchillo, pero no es que ni lo No, sacara, ni lo no, usara, no. Ya te entiendo. ah, No hizo ostentación, ni eso No, hubo un acto de provocación ni nada por el estilo. nada. no, Vale. no, no, Entonces, estamos en 2018, o sea, el curso de 2017-2018, Eric es expulsado, va a otro centro, el tema judicial va avanzando, pero la justicia es lenta, ya lo sabemos, ¿no? Y la resolución, es decir, el juicio ya fue antes, pero ahora, que es lo importante también en este caso que sepan nuestros seguidores, ahora ha habido una sentencia hace mes y pico, ¿verdad? Nos sí, enteramos en septiembre, a mediados de Sí, septiembre, nos lo comunicó Noelia. muy Ya bien. tenemos sentencia firme. pero en segunda instancia En ya, tengo segunda que decirlo, instancia porque nosotros en primera instancia en Guadalajara, lo ganamos. que Recurrieron. fuimos al juicio donde el juez les pilló en todas las mentiras habidas y por haber, ¿Mm? todos a los profesores y a todos. O sea, ¿Eh? es que me morí. Se me caía la cara de vergüenza solo de ver cómo les pillaba en todas, Y el trato que dieron a nuestra abogada. ¿sabes? Entonces, Entiendo. en primera instancia, es que no tenía por dónde agarrarse. O sea, Ya. ganamos el juicio en primera instancia en Guadalajara, ¿Mm? lo Recurrieron recurrieron para llevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Albacete, para retrasarlo todo más. Claro, claro, claro. para que no gastásemos más. Sí, claro, para ver si os disuadían, pero bueno, ahora el TSJ es el que ha dictaminado y ahí ya Sí. no cabe recurso. No, No, Sí, no, pues no, porque no, el vamos, van Supremo, a es recurrir ya al injusto. no, Supremo. pero ya Ya es, se, no, pero claro. que la sentencia ya es firme. Ya ha pasado el plazo estipulado y la sentencia es firme. La Ya, sentencia es firme. ¿Cuál es esa sentencia, Mónica y David? pues Pues favorable que a la, nuestro favor. que la opción Es es injusta, injusta porque no nos han dado trámite de audiencia y bueno, les tira un poco de las orejas el juez. que se podían haber retraído sin haber alargado en el tiempo ni haber causado el dolor que nos han causado. Les tienen que pagar las costas. Pero a mí la verdad que lo que me fastidia mucho, ya en nuestro caso y en de todas las familias que hay y las que habrá, el problema es que eh, tanto directores como profesores como jefes de inspección no tienen ninguna responsabilidad, Y sigan ejerciendo. siguen ejerciendo, no hay ningún expediente para ellos, como no tienen que pagar nada de su bolsillo porque es dinero del Estado, de todos los ciudadanos, entonces a mí es lo que me A ver, responsabilidad duele. sí tienen, ¿eh? Responsabilidad sí tienen. Otra cosa Sanción no, es, pero sanción no. ahí está. Otra cosa es, claro, yo no sé, porque todos sabemos, ¿no? Que dependiendo de los delitos, dependiendo de lo que sea, ¿no? Pues uno coge la ley por arriba o la coge por abajo o la coge por tal, ¿no? Quizá lo que habría que hacer es aplicar dentro de esa ley la máxima pena, ¿no? Yo ahora mismo tampoco sé exactamente si lo hicieron así o no lo hicieron así o consideraron que, bueno, total, una expulsión de un niño tampoco es algo tan grave. Pues sí que es un tema grave porque ha venido por donde ha venido y porque eso, yo no sé si constaba en la sentencia o no, pero cuando se produce un caso así, un caso en el que ha habido manipulación de los poderes públicos, etcétera, de una persona que tiene un cargo, pues eso es prevaricación. Sí, sí, por eso, por eso. Pero como es tan difícil de demostrar, y luego luego el dolor que causan durante todo el proceso. Porque yo Claro. tengo, por ejemplo, una cosa grabada, o tenemos una cosa grabada, creo grabada aquí, no Sí, grabada, sí, sí, sí. que por ejemplo, para justificarse el abogado en el juicio, cuando manda, bueno, para justificarse, cuando manda lo que tiene que mandar el abogado, ¿Mm? eh, dice que justifica, bueno, dice que el hecho de que mi hijo lleve un cuchillo al centro es tan grave como que si lo que queremos es que se vuelvan a repetir
los asesinatos de Estados Unidos ¡Ah! ¡Ah! en los institutos. Madre mía, qué O barbaridad. sea, eso es causar un dolor Claro, que es innecesario. naturalmente. Y más por parte de un abogado. Naturalmente. Bueno, pero los abogados, que me imagino que sería de la administración, de la consejería, Sí, claro. pues, a ver, son tiburones. O sea, ellos van a lo que van y no, en este caso no hay escrúpulos, van a defender a su cliente, que en este caso es la administración, sí o sí, y ya está. O sea, yo lo que siento en nombre de NACE es que no les cayera un buen paquete como otras veces ha sucedido, porque hay casos en los que se ha sancionado con miles de euros a la administración, al colegio, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este caso, como mínimo, se ha reconocido que el centro actuó mal, se ha reconocido que vosotros teníais razón, se ha reconocido que Eric fue atropellado, vilmente, porque es así, pero vamos a quedarnos con que esa sentencia se ha ganado. ¿Cómo está Eric ahora? Bueno, está un poco Bien. decepcionado porque ¿Mm? no ha podido estudiar lo que él quería, porque él eligió ese centro precisamente porque era el único que tenía lo que él quería estudiar, De Ya, grado medio. de grado medio. Entonces, le han quitado las ganas de estudiar. ya. Entonces, para un niño que está aprendiendo a formarse laboralmente, sea que, de la manera que sea, le han quitado esa oportunidad. Claro, es un grave perjuicio el que se le ha causado a él. Pero Sí, bueno, decirle de mi parte a Eric, no sé si en algún momento yo llegué a hablar con él, quizá o no, no me acuerdo. sí, hablasteis por teléfono. Creo que sí, es que ha pasado el tiempo y son muchísimos casos, pero yo diría que sí. Decirle que nos alegramos tantísimo, que no se descorazone, que adelante, que si no lo puede conseguir por aquí, lo conseguirá por allá, que no les permita que le condicionen la vida ni que le bajen la moral, que yo ya entiendo, entendemos que es duro, ¿no? Pero que él vale mucho más, que tire para adelante y que les demuestre que va a llegar donde él quiera llegar. ¿Eh? Eso Sí. le dijimos cuando Y le cambiaron de centro, le dieron el otro centro, tuvimos una entrevista con el director del centro, que ya conocíamos porque mi hijo mayor estudió allí. Ajá, Entonces, cuando tuvimos la primera entrevista, le dije que por favor, que no le juzgara sin conocerle, que no hiciera caso de lo que le venían diciendo desde inspección. Y nos, claro, le dio esa oportunidad. muy bien. sí, bueno, y por lo menos a él, pues claro, ha visto Que y que, no le- todos los centros y son que, iguales ni todos los y que, profesores son iguales. y que le hemos creído porque lógicamente durante todo el proceso, pues muchas veces lloraba y decía, es que no me creen, es que no dicen Que es muy duro, que es mentira lo que digo. es Es muy que nos duro. llegó a decir a nosotros como padres que no le creíamos. Y es que Y le entiendo que dijera eso en ese momento. entonces dijimos, mira, tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer. Porque otra de las cosas, que eso lo sabéis vosotros también muy bien, es que muchos de los padres no tiran para adelante. Primero por las presiones del centro y segundo Por la economía. porque la verdad es que vale mucho dinero seguir tirar para adelante, denunciar, primero denunciar a un organismo como es la Consejería de Educación Claro. y luego gastar su dinero importante en esto para demostrar que tu hijo tiene razón. Pues sí, la verdad es que tienes toda la razón. Esta es Este es otro inconveniente más que tienen los padres, que cuando quieren judicializar muchas veces no se han hecho con pruebas suficientes. Esto lo repetimos hasta la saciedad. Señores, hay que obtener las pruebas antes de judicializar porque si no, no lo podemos probar. Y luego, pues a veces hay problemas económicos. Que hay casos que son dolorosos porque no pueden y piden un abogado de oficio, el abogado de oficio pues mira, no sé, sí, pues ya, o sea, habrá quien se lo tomará en serio y habrá pues algunos que no. Así que todo esto son dificultades, sufrimientos añadidos a los padres, a las familias, pero bueno, en vuestro caso, Mónica y David,
esto ha acabado bien, por lo menos en el sentido de que se ha reconocido, se ha hecho justicia y supongo que esto os da como ese balón de oxígeno, ¿no? Esa tranquilidad de decir, bueno, pues ahora se ha reconocido y también a Eric. Os agradezco muchísimo que hayáis participado hoy en La Voz del Silencio con una noticia muy positiva, porque otras veces pues tenemos que seguir hablando, por desgracia, de asuntos sin resolver, de niños que siguen estando en ese proceso de que nadie les cree, no se hace justicia, etcétera, pero en vuestro caso, por suerte, se ha hecho justicia desde NACE, nos alegramos muchísimo. Esperamos que no nos necesitéis nunca más, que nunca más tengáis que pasar por semejante proceso, porque es muy doloroso. Y un abrazo muy grande para vosotros, un beso a Eric y hasta siempre. Y muchas gracias. Gracias a todos. Nace, Javier, Carmen, Noelia, nos ha sido de mucha ayuda. Claro. Gracias también a la prensa de aquí que nos ha creído Sí. desde el minuto cero y lo ha puesto en las redes sociales. Roberto Mangas. Roberto Mangas. Sí, sí, sí. Gracias también a una concejala que nos creyó, que fue la que nos puso en contacto con vosotros, con Roberto, con todo el mundo. Que no era del gobierno, lógicamente, del municipio. Bueno, siempre hay alguien, siempre hay ayudas también, porque donde hay sombra también hay luz y a veces yo creo que la luz siempre es más potente que la sombra, aunque a veces cuesta que llegue, pero siempre llega. Muchas gracias, repito, y hasta siempre. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y a nuestros oyentes, pues hasta dentro de 15 días. Sean muy felices.